Siguiente manera. Cuando la Biblia se refiere a los que siguen a Cristo, cuando se habla en la Biblia de los que siguen a Cristo, la Biblia no usa comúnmente la palabra cristiano. De hecho, la Biblia usa solamente la palabra cristiano una vez, cuando se refiere a los que siguen a Cristo. Pero por lo menos 280 veces usa la palabra discípulo cuando se refiere a los que siguen a Cristo. Pero dice cosas como la multitud de los discípulos. De hecho, la palabra cristiano era una palabra despectiva en el tiempo de Jesús. Era como cuando les dicen a los evangélicos canutos. Ahora, era una cosa así. Ese era el contexto, esa era la intencionalidad de la palabra. Era una cosa más bien despectiva para referirse a los cristianos. Sin embargo, la Biblia usa más que nada la palabra discípulo. Cuando la Biblia habla de Dorcas, por ejemplo, en el libro de los Hechos, es una mujer y se refiere a ella como discípula. Cuando habla de Ananías, el que sanó a Pablo de la ceguera, habla de Ananías como discípulo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando en las iglesias preguntamos ¿cuántos son cristianos? Todos levantan la mano, ¿no es cierto? Pero cuando tú dices ¿y cuántos son discípulos? Como el 10% más o menos levanta la mano. ¿Por qué? Porque de alguna manera sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa ser discípulo? Así rápidamente, ¿alguien me puede decir rápidamente en una frase qué significa ser discípulo? Seguidor, muy bien. Aprendiz, claro, muy bien. ¿Qué más? Alumno, muy bien. Discípulo. El discípulo, o sea, la acepción de la palabra discípulo derechamente habla de un compromiso mayor que simplemente ser canuto. Perdón, cristiano. ¿Qué es un discípulo? Y de alguna manera lo que dijeron la mayoría de ustedes es cierto. Discípulo es alguien que está siendo adiestrado por un maestro y ese maestro lo moldea hasta imprimir su imagen, algo de su identidad en él. Ese ha sido el proceso de Jesús con los suyos. Ese ha sido el proceso de Jesús con los suyos hasta hoy, contigo y conmigo. Jesús no nos salvó para que nos acomodemos a una religión, a una moral determinada, sino para que seamos moldeados a su imagen. Para eso Jesús nos salvó. Por eso una de las imágenes más recurrentes cuando hablamos del trato de Jesús con los discípulos es esta, la del alfarero y el barro. ¿Cuántos han ido a Pomaire alguna vez? Bueno, lo que quede de Pomaire, porque parece que se acabó el barro, se está acabando el barro, ¿sí? Como está seco, en serio, no es chiste, se está acabando la greda, pero lo que nos acordamos ya. Tenemos greda en la casa y a mí me impresionó mucho la primera vez que yo fui. Yo nunca había visto la alfarería en vivo y yo veía al hombre que hace la jarra, que tenía el polvo del barro y le echaba agua y empezaba a revolverlo y hacía una masa, así como quien hace pan. Hacía una masa y de repente se endurecía y de repente empezaba a darle una forma. Y de repente, no sé, como que tenía como una guatita así la cuestión y le quedaba un poco chueco y agarraba toda la cosa, la hacía así con las manos y ¡pua!, la tiraba encima de nuevo. Y vuelta otra vez. Y la agarraba y
y subía y de repente estaba haciéndole la oreja a un jarrón y de repente se le doblaba la oreja y agarraba de nuevo todo y otra vez y lo apretaba y lo golpeaba de repente, incluso cuando estaba muy seco lo tiraba y le hacía ta, ta, ta. Si el barro hubiese podido gritar, hubiese dicho ¡ah! Porque en realidad a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que lo machaquen, a nadie le gusta que lo agarren y lo tiren otra vez. Y el trato del Señor Jesús con sus discípulos no era fácil tampoco. Yo no sé por qué el Señor quería hacérsela difícil a la gente. Podría haberse hecho más fácil. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Sí? El joven rico era casi un santo. Del tipo no pecaba, además tenía lucas. Yo les dije la otra vez, candidato a yerno para cualquier suegra. Espectacular el hombre. Y ni siquiera Jesús se molestó en decirle, ¿sabes qué? Comienza por dar el diezmo, está bien. No. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y vas a tener tesoro en el cielo. Ese como... No fue suave el trato con los que Jesús quería hacer, los que querían seguir a Jesús. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? ¿Se acuerdan ese episodio? ¿Cuántos han leído ese episodio cuando Jesús alimentó a 5,000? Dice la Biblia que fue tanto el revuelo que ocasionó que de repente lo agarraron porque querían hacerlo rey. Ahora, Jesús de nuevo no lo hizo fácil. Podría haberle dicho, no, miren, ¿saben qué? No lo voy a hacer, no lo vamos a hacer así, porque mi reino no es de este mundo, y darle una explicación. No. Le dijo, ¿saben qué? Si ustedes no comen mi carne y no beben mi sangre, no pueden ser mis discípulos. Y a los judíos les dio el soponcio, porque los judíos tienen problemas con los alimentos. Y dice de ahí, dice de ese entonces, muchos ya no le siguieron. Y en lugar de decirle, no, si era una bromita, no, los dejó que se vayan. Y después fue donde los discípulos y le dijo, ¿ustedes quieren irse también? No se la hizo fácil. Las prédicas de Jesús. ¿Han leído las prédicas de Jesús? En Marcos, de repente los discípulos se le acercaron a Jesús y dice, ¿y por qué les hablas en parábola? ¿Y saben cuál era la respuesta de Jesús? Yo les hablo en parábola para que no me entiendan. ¿Se imaginan si yo me paro aquí y empiezo a hablar una cuestión y ustedes no entienden nada? Y así dice, búsquelo en Marcos 4, 11 y 12. Dice el propósito de la parábola. Y Jesús dice, yo les hablo en parábola para que no me entiendan. ¡Guau! ¿Por qué? Porque en realidad hay 3 niveles en los que Dios se relaciona con las personas. Uno es la multitud. Otros son los llamados. Y otros son los discípulos. Vamos al primero. La multitud. Hoy día yo quiero agradecer a la Cata. ¿Dónde está la Cata? Ahí está la Cata. La Cata es mi secre del PPT, de cada domingo. Ella, denle un aplauso a la Cata. Comenzamos poniendo solo los versículos bíblicos en francés, ahora está poniendo el punteo. Así, y eso lo está haciendo por iniciativa de ella, está buscando la traducción y hacerlo todo al francés. Gracias. El hecho de hacerlo cada vez mejor yo creo que es algo que nos bendice. Cuando hacemos cada vez mejor lo que tenemos que hacer, es una bendición. Sobre todo para los muchachos haitianos que están aquí escuchándote. Muchas gracias. La multitud. ¿Qué pasaba con la multitud? Jesús tenía misericordia a las multitudes, dice la Biblia. Que los miraba y los miraba con compasión, porque para él eran como ovejas que andaban perdidas y que no tienen pastor. Cuando alimentó a los 5,000, esto lo he dicho antes, lo he dicho otras veces, cuando alimentó a los 5,000, la Biblia menciona 5,000 por ser 5,000 hombres, 5,000 varones.
Pero en realidad tenemos que considerar que eran 5.000 varones más mujeres y más niños. Y en ese tiempo no había control de la natalidad. Entonces, bajita la mano, eran unos 15.000 personas las que estaban siguiendo a Jesús en su gira de predicación. Y cuando alimentó a esas 15.000 personas, ¿habría entre ellos algún hipócrita? ¿Sí o no? ¿Habría entre ellos algún, no sé, uno que fue por la pura comida? ¿Usted ha cachado a esa gente que viene a la iglesia siempre cuando hay comida? Cuando hay cena vienen. Después se acaba la semilla, desaparecen. ¿Has visto gente que quizás Jesús habrá, entre esos 15.000, habría alguien que sea mentiroso? ¿Habría alguien que sea medio ladrón? ¿Habría alguien que fuera medio cobarde? O por último alguien porque fue el primo, fue la tía, fue la hermana y ahí va él. ¿Habría alguien así? ¿Sí o no? Entre esas 15.000 personas. Obviamente que tiene que haber habido ese tipo de gente. Sin embargo, Jesús los alimentó a todos. A todos. Ladrones, truanes, gente mentirosa. Los alimentó a todos. Jesús cuando ve a las multitudes las mira con compasión. Y a todos los alimentó. A todos los sació. ¿Por qué? Porque Jesús tiene misericordia de las multitudes. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, ¿a cuántos sanó? A los 10. ¿Y saben que solamente uno volvió a darle las gracias? Uno de 10. Imagínense lo que era la lepra. La lepra en esos años era la peor lacra, la peor epidemia que le podía caer a un hombre. O sea, te contagiabas de lepra y tu vida era cortada. Así, era un paria en la sociedad. Y Jesús sanó a estos 10 tipos, y de esos 10, ¿cuántos vinieron a agradecerle? Uno. Uno solo. O sea, piensen esto, ya no hablemos ni siquiera de ser cristiano ni ser discípulo. Hablemos lo mínimo, que es la decencia de darle las gracias a alguien. Uno solo volvió. Y yo me gusta decir esto, y quiero que lo repita conmigo. Repita conmigo esto. Gracias, Jesús, porque tú no eres como el pastor Javier. Repítalo, repítalo. Gracias, Jesús, porque tú no eres como el pastor Javier. Porque ¿sabes qué? Si yo hubiera sanado a los 10 y solamente hubiese vuelto uno, yo lo hubiera agarrado y le hubiese dicho, oye, ¿dónde están los otros 9? Lo hubiese visto ahí como por mal agradecido, ¿me entiendes? Pero Jesús no hizo eso. Jesús, ¿por qué? Porque Jesús tiene misericordia de las multitudes. Y no importa la condición del hombre, no importa la condición de la mujer, Dios los ama. Por lo tanto, como dice Mateo 5:45, dice, Dios hace llover y salir el sol ¿sobre quiénes? Sobre el justo y el injusto. Por lo tanto, tú nunca midas la espiritualidad de tu vida por las bendiciones que tienes. Lo voy a repetir. Nunca midas tu espiritualidad por las bendiciones que recibes o no. Nunca midas tu espiritualidad por si tienes pega o no. Nunca midas tu espiritualidad por si tienes plata en el bolsillo o no. Nunca midas tu espiritualidad porque si me casé o no me casé. Nunca midas tu espiritualidad por si mis hijos están ordenados o no. Nunca midas tu espiritualidad por las bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice a todos. Al que quiera, Dios lo bendice. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él bendice a todos, provee para todos. Él es bueno. Él es bueno con los animales del campo. Eso dice la palabra.
Él es bueno hasta con los malvados. Si no, usted no ha visto esos testimonios que a veces dan en la tele de los narcos y dicen, no, si mi guagüita estaba enferma y yo la llevé y Dios me la sanó. ¿Y usted le cree? Algunos decían, no, eso es del diablo. No. El diablo no hace cosas buenas, Dios es bueno. Y Dios sana al que se le place, porque Él es bueno. Por lo tanto, nunca midas tu espiritualidad por si estás sano o enfermo. Nunca midas tu espiritualidad por si te va bien o te va mal. Él es bueno con todos. Por lo tanto, tú y yo no podemos decir que estamos bien con Dios si Él nos sana, si nos provee o si nos bendice. Eso lo hace por las flores, eso lo hace por los animales. Es algo que Dios hace siempre, por todos. Con los que no conocen a Jesús, Dios lo hace. Juan 6:37 dice, el que viene a mí, no le echo fuera. Ahora, eso no quiere decir que Dios nos ame y que Dios nos bendiga. No quiere decir que nosotros estemos bien con Jesús, ni que estemos en el lugar que Él quiera. Ahora esto lo digo para que nos ubiquemos. Alguien una vez me dijo, se sentó en mi living, en mi casa, y me dijo, Dios me ha bendecido. Mire el auto que está afuera. El auto último modelo, maravilloso el auto. Yo le dije, pero eso Dios lo hace por las vacas también. Dios le da al que quiere darle. No, y eso no quiere decir que tú estés bien con Dios. Si basamos nuestra relación con Jesús en base a la satisfacción de nuestras necesidades, estamos relacionándonos al nivel de la multitud. Todavía estamos lejos de ser discípulos cuando nos relacionamos así con Jesús. Y es más, cuando Dios habla su palabra, tú no la entiendes. ¿Por qué? Porque estás operando en el terreno equivocado. ¿Amén? Poco amén, pero está bien. Y saben que a la luz de esto empecé a leer algunos pasajes bíblicos y empecé a entender cosas. Por ejemplo, Mateo 7:6 no está ahí en la presentación. Dice, no echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. ¿Han leído ese versículo alguna vez? Incluso lo usamos como un dicho. No, esto es como echarle una perla a un cerdo. Y empecé a pensar por qué Jesús dijo eso. ¿Por qué dijo no echen sus perlas a los cerdos? ¿Por qué? Porque el cerdo come todo lo que le den. ¿Sí o no? No sé si ustedes han visto los chanchitos. ¿Cuántos han vivido en el campo? ¿Han vivido en el campo? Al chancho lo que le da se lo come. Lo que lo haga sentir un poquito bien, el chancho se lo va a comer. Pero no da leche, no da lana, no da huevo, ¿cierto? Hay que matarlo para que dé un pedazo de jamón. ¿Sí o no? Así es el chancho. Y le dijo, no den sus perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque viven una vida egoísta. Cuando vamos tras esta experiencia espiritual, tras la otra experiencia espiritual, y para allá está el Señor, y para allá está el avivamiento, y para allá, ¿saben qué? Cuando esperamos que nos dé atención una persona, después otra, de una iglesia a otra, pero sin dejar que nuestro carácter sea tratado, esa palabra o experiencia, por muy de Dios que sea, se pierde. Y es como echar las perlas a un cerdo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es la satisfacción de mi necesidad, de que yo me sienta bien. Y por más que el Espíritu Santo y Jesús y la Trinidad entera estén presentes, tú lo vas a recibir y vas a llorar. Pero si vives una vida egoísta, esa experiencia se te va como agua entre los dedos. Es como echarle una perla a un cerdo. ¿Se entiende?
Supongamos que usted quiere cuidar a un chanchito, su cerdito. Y dice, yo quiero tanto a mi chanchito, lo voy a bañar. Y baña al chanchito. Y lo deja limpiecito, le echa talquito, le echa perfume. ¿Qué va a hacer el chancho la próxima vez que vea un charco de barro? Se va a tirar, pero de cabeza. ¿Por qué? Porque es un chancho. Y los chanchos tienden al barro. No se porte como chancho. Hermano querido, hermana querida. Los pastores, los líderes de grupos pequeños, tratamos de limpiar. Y nos tratamos de limpiar nosotros, porque nosotros también tenemos el chancho adentro. Lo tenemos más controlado, pero está ahí. Tenemos que cuidarnos de no controlar. Enseñamos, ministramos, oramos, visitamos. Y algunos hacen las elecciones correctas que les ayudan a ser sanados, dejando sus malos hábitos, dejando maltratar verbalmente a su esposo, a su esposa, dejando relaciones inconvenientes. Pero hay otros que una vez limpios, meten la cabeza de nuevo en el barro. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado a usted que le han enseñado algo y en su corazón, pero después el domingo en la tarde mete la cabeza de nuevo en el barro? No dígame, solamente mueva las cejas así nomás. Llegan a la casa y vuelven a juntarse con el amiguito, con la amiguita que hacen lecera y que dañan su corazón, dañan sus emociones, dañan su fe y que les hacen sentirse condenados. Se vuelven a juntar con la vecina peladora, vuelven a ver ese programa de tele que les mete basura en la cabeza. ¿Se da cuenta que a veces nos portamos como cerdos? Yo los quiero, yo los amo, no tengo nada contra nadie. Pero quiero que tomemos conciencia de estas cosas. Porque nosotros creemos en un Dios que sana, ¿verdad? Creemos en un Dios que perdona, ¿cierto? Pero la única forma de caminar en sanidad es no caminar como cerdos, dar la espalda a aquello que nos regresa al barro. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, no echen sus perlas a los cerdos. No sea que los pisoteen. Ahora, ¿significa eso que no tenemos que enseñar la palabra a todos? No. Pero significa que solo vas a conocer a Dios de una manera muy limitada, así. Y van a haber cosas que no vas a recibir de Dios. No porque Él no quiera dártelas, sino porque no las comprendes. Y cuando yo me refiero a no comprenderlas, me refiero a comprenderlas en el Espíritu. Leamos Juan 8:31, ¿está ahí? ¿Sí, Juan 8:31? Dice así, Jesús se dirigió entonces a los judíos, mire lo que dice, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán ¿qué? Realmente ¿qué? Mis discípulos. Eso quiere decir que hay algunos de nosotros que no somos sus discípulos. Y se confirma esto con la misma escritura. Si usted lee un poco más abajo, en el capítulo 8 de Juan, vemos que, dice la Biblia que, de nuevo, los mismos que habían creído en Él, los judíos que habían creído en Él, al final del capítulo 8, buscan piedras para lanzárselas a Jesús. Porque dijo, ¿qué estás diciendo? Nosotros somos hijos de Abraham. Y no eran los fariseos, eran los discípulos, dice la Biblia, que habían creído en Él. Los judíos que habían creído en Él. Ellos mismos, al final del sermón, no creemos. Tratando de lanzarle piedras a Jesús. Los que habían creído en Él. Nunca confíes en tu propia bondad. Nunca confíes en tu propia bondad.
Nunca creas que tus intenciones son totalmente puras. ¿Cuántos aquí son porfiados, son testarudos? Levante la mano. Es que no quiero levantar la mano. Levántela, levántela. ¿Cuántos son porfiados? Así, tranquilo. No se preocupe, no le voy a hacer ninguna trampa. Ya. Ok. ¿Cuántos son sensibles? Así que se ofenden rápidamente. Ah, no, es que me ofende levantar la mano. No, levántela. Bueno, no la levante si lo ofende. Bueno, mire, si usted va a ser discípulo, va a tener que luchar contra su testarudez, contra ser porfiado, ser porfiada. Si usted quiere ser discípulo y se ofende fácilmente, va a tener que luchar contra no ofenderse tanto. ¿Por qué? Porque cuando tú decides ser discípulo, Dios te pone un espejo. Y es un espejo de gracia, pero es un espejo al fin. Y en el espejo, cuando tú ves tu rostro, lo que ves es tu rostro. Las mujeres tienen más esa experiencia. El otro día estaba viendo una humorista mujer en un stand-up comedy que decía, las mujeres cuando se miran al espejo, siempre como que... y siempre se miran así como terrible. Qué terrible. Los hombres no, los hombres nos miramos al espejo y como... ¡oh! Aunque seamos terribles, pero... ¡oh! Como que no creemos. Bueno, ¿sabe qué? Cuando nosotros somos discipulados, Dios nos pone un espejo y nos hace ver nuestras imperfecciones. En amor, pero nos hace ver nuestras imperfecciones. Y si tú te ofendes o eres porfiado y no quieres, no, ¿sabes qué? Ahí te quedas. Ahí te quedas. Y vas a recibir cosas. Y vas a experimentar la presencia de Dios en la adoración, así como la experimentamos ahora, que fue bacán, yo creo. Estuvo muy bueno. Pero eso no te va a durar más allá de la puerta. Si es que no dejas que el Señor te moldee. Un discípulo es alguien que dice, sí, Señor. Mira, no sé cómo, pero sí, para allá voy. El Señor nos quiere moldear. Si usted ya tiene años, varios años, ¿sabe qué? Y dice, no, pastor, ¿sabe qué? Usted no le puede enseñar trucos nuevos a un perro viejo. ¿Sabe qué? Se le tiene que quitar eso. Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. Y el Espíritu puede transformar tu vida. Pero solamente tú lo tienes que dejar. No importa la edad. ¿Sabes que el Espíritu Santo no tiene edad? ¿El Espíritu Santo habita dentro de ti? ¿Alguien? ¿El Espíritu Santo habita dentro de ti o no? ¿Sabes qué? No importa tu edad. El Espíritu Santo tampoco no pasa por esto de que no, es que yo soy joven, tengo que pasarlo bien primero. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo. No es como que ya cuando esté aburrido, ahí sí. Olvídalo. Con esa actitud, nunca vas a encontrar realmente la fuente que es estar enamorado de Él. Cuando nosotros varias veces le empezamos a decir no al Espíritu del Señor, llega un momento en que se te acaba el tiempo. Y quiero decirles una cosa, queridos y queridas, Dios toma en serio nuestras declaraciones. Llega un momento en que tú sigues y Dios te dice, ok, si eso es lo que quieres hacer, dale. Y eso es lo peor. ¿Sabes qué? El juicio de Dios no tiene tanto que ver con el infierno, sino que tiene más bien que ver cuando Dios te deja hacer lo que tu perverso corazón quiere. Es que mi compañera de trabajo es más atractiva y más entretenida que la que tengo en la casa. Y una y otra vez, y de repente Dios te dice, ¿sabes qué? Dale. Y queda el desastre en tu casa. Y dañas tu matrimonio para siempre. ¿Sabes qué? Eso es juicio de Dios. No que te vaya al infierno y te vaya a quemar, necesariamente. Así que un discípulo es alguien que dice,
sí, Señor. ¿Podemos repetir eso? Un discípulo es alguien que dice sí. Viene el Espíritu Santo y nosotros decimos sí, Señor. Dios nos habla y le decimos sí, Señor. El discípulo no ofrece resistencia. Élève la disciple par la fait résistance. ¿Cómo tú ves? Élève la disciple par la fait résistance. El discípulo no ofrece resistencia. Eso me dijiste tú, Alex. El discípulo no ofrece resistencia. Si tú eres discípulo, no tienes que ofrecer la resistencia al Señor. Repite esto conmigo. El discípulo no ofrece resistencia. ¿Cuánto le diríamos al Señor, Señor, yo no quiero ofrecerte resistencia? Yo no quiero. Yo no quiero, Señor. Yo sé lo que es vivir lejos de ti. Yo no quiero ofrecerte resistencia. Trata con mi vida, Señor. Aparte de las multitudes, había un grupo que le seguía constantemente a Jesús, que era un grupo como de unas 200 personas. Y ellos iban con Jesús a todos lados. Y dice Lucas, capítulo 6, del 12 al 13, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Y la Biblia menciona que antes de escoger los discípulos, Jesús pasó orando toda la noche. Toda la noche. Jesús pasó orando toda la noche para escoger sus discípulos. No podía dormir. Y al siguiente día escogió a sus discípulos. ¿Y para qué? Dice la palabra: para estar con Él y enviarlos a predicar. ¿No te parece impactante que Jesús te haya escogido a ti y a mí para estar con Él? ¿No te parece increíble que Jesús te haya escogido a ti y me haya escogido a mí para estar con Él? Quisiera que recordemos esto, que la elección de que tú estés con Él es del Señor mismo. Él decidió. Él decidió. Cuando tú dijiste sí, Señor, Él ya había dicho sí a ti desde antes de la creación del mundo. Cuando tú dijiste sí, no es que era solo mi decisión. No, espere, yo necesito decidir. ¿Sabe qué? No es tu decisión. Él decidió antes de la fundación del mundo de que tú fueses su discípula, Evelyn. De que tú fueses su discípulo, Felipe. Él lo decidió antes de que tú siquiera te dieras cuenta. Antes de que tú existieras. Él lo decidió. Así que no es mi decisión. Y quiero decirles una cosa por eso mismo: no todos van a responder. No todos van a responder. Allá afuera hay un montón de gente que jamás les va a interesar responder o tener una relación personal con Jesús. Sin embargo, aquí estamos, tú y yo. O sea, démonos cuenta que cuando nosotros le dijimos sí al Señor, no es porque seamos tan buena gente. No es porque seamos tan buenos que le dijimos sí al Señor.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios pone tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y saben que eso a mí personalmente me humilla. Me humilla. Me humilla principalmente porque yo conozco gente que es mucho más buena que yo. Pero que no han respondido a Jesús. Ellos no han recibido la invitación, pero tú sí, y yo sí. ¿Te das cuenta? Mi pregunta es si tú y yo nos vamos a dejar moldear por Él. Ahora, ¿qué significa dejarse moldear por Él? No significa que Jesús se meta en nuestra vida. Es más, significa que nosotros nos metamos en la vida de Jesús. Es como así, a ver. Michelet, ¿dónde está? Me gusta llamar a Michelet. Michelet, ¿está ahí por ahí? Ven. Esto no lo he preparado. Michelet. Supongamos que Michelet es Dios. Elegante, Dios. Ponte allá. Supongamos que Michelet es Dios y Dios vive en otro nivel, absolutamente diferente al nuestro. Él habita en otro nivel. O sea, es como que Dios está ahí y yo estoy acá. Él vive en otro nivel. Nosotros cuando estamos urgidos porque ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿Sabes qué? Dios no... Él vive en otro nivel, Él vive en otra historia. Hace un tiempo atrás vi un documental donde mostraban la Vía Láctea. Unos fotógrafos de la NASA mostraron la Vía Láctea. Y de repente el tipo que estaba exponiendo decía, y ven ese puntito celeste ahí, ponía una flecha en el video, así. Y era una cosa así insignificante. Eso es la Tierra, una cosita azul así chiquitita. Y Dios se preocupa de ti y de mí. ¿Cachai? Supongamos que Michelet es Dios y Él se pasea arriba. Paséate así, paséate. No, arriba, ahí. Paséate para allá, para acá, para allá, para acá. Así. ¿Sabes qué? El gran problema de los discípulos es que a veces le decimos, Dios, ven acá, métete en mi vida. No, la invitación de Dios no es que Él se meta en nuestra vida, es que nosotros nos metamos en la vida de Dios. Dios te dice, yo vivo una vida fantástica, vivo una vida increíble. ¿Quieres meterte tú en mi vida? Esa es la invitación del Señor. Gracias, Michelle. Que nos metamos en la vida de Él, en sus términos, no en los de nosotros. Que Él pueda hacer lo que quiera con nosotros. No que Él nos haga lo que nosotros queremos. ¿Estaríamos dispuestos a vivir ese tipo de vida? Qué bueno que lo piensan harto. Me alegra eso, porque estoy viendo que están pensándolo. ¿Estamos dispuestos? Porque implica que nosotros nos metamos en la vida de Dios. No que Dios se meta en nuestra vida. El segundo grupo, el primero eran las multitudes, el segundo eran los llamados. Dale, los llamados. Dice que la Biblia dice que son muchos los llamados. Es como esto, de repente vivimos la misma vida que todos los demás mortales, trabajando, estudiando, casándonos y de repente ¡pah! Algo ocurre, una crisis financiera,
una crisis familiar, una enfermedad, etcétera, y de repente decimos, necesito a Dios en mi vida. Y ahí empieza nuestro primer error, porque tú y yo no podemos meter a Dios a nuestra vida. Eso es lo que hace la gente que no conoce a Jesús. Trata de meter a Dios a su vida. Pregúntale a la gente afuera de la calle, ¿cuántos dicen que necesitan a Dios? Y yo te juego mis manos, que muchos te van a decir, sí, yo necesito que Dios esté en mi vida. Otra cosa es que yo quiera vivir la vida de Dios. Es que tú y yo entremos en la vida de Dios. La respuesta correcta no es, Jesús, yo te quiero en mi vida. La respuesta correcta es, Jesús, yo quiero vivir tu vida. Cuando Jesús llamó a Pedro, ¿Jesús se metió en el negocio de Pedro? No. Pedro pescaba pescados, Jesús pescaba hombres. Le dijo, ¿sabes qué? Deja tu pega, yo te voy a hacer pescador de hombres. Cuando Jesús llamó a Mateo, no le dijo Jesús, oye, déjame ir a orar por tu negocio para que te vaya bien. ¿No? Dice la Biblia que Mateo lo vio, se levantó de donde estaba trabajando y dejándolo todo, dice la palabra, lo siguió. La invitación de Jesús es esta. Joven, Jesús te dice, yo vivo una vida increíble y yo quiero que tú seas parte de mi vida, dice Jesús. ¿Quisiera ser parte de la vida de Jesús? Yo sí. Yo sí. Yo quiero ser parte de la vida, no importando lo que eso me cueste. Porque no hay mejor vida que vivir con Jesús, que vivir la vida de Jesús. Hablamos de la multitud, hablamos de los llamados y por último hablamos de los discípulos. Jesús le estaba dando a sus discípulos un acceso a Él que nadie más tenía. Jesús los llamó, primero que nada, para que estuvieran con Él y después todo lo demás. Ese es el primer llamado del discípulo, a estar con Jesús. Después el resto. Nosotros como que ponemos la carreta antes de los bueyes. Como que pensamos que un discípulo es alguien que tiene que estar y tiene que hacer muchas cosas. Pero el primer llamado de Jesús para ti es estar con Él. Es estar con Él. ¿Por qué? Porque cuando tú te acostumbras a estar con Él, un discípulo se sabe bienvenido en la presencia de Dios. Cuando tú te acostumbras a estar con Él, tú sabes que Él te ama y te acepta tal cual eres. Te das cuenta. No porque tú hayas hecho algo bien. Nunca el Señor te acepta porque diga, uy, Javier, ¿sabes qué? Me tienes impresionado lo bueno que eres. Por eso yo te voy a aceptar. No. No. Cuando nosotros pensamos así, cuando pensamos de que Dios nos acepta porque somos buenos, ya nos metemos en el terreno de la maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio, maldito el hombre que confía en el hombre. Si tú piensas que Dios te ama porque eres bueno, porque eres buena, olvídate. Eso produce maldición. Jesús dijo esto, o sea, Pablo dijo esto mismo también en Gálatas. Pablo dijo, el Antiguo Testamento dice, haz esto y vivirás. Y Pablo después de todo, en resumidas cuentas, dice, ¿sabe qué? Eso no funciona. Eso no funciona. Pablo en Gálatas lo dice.
Nosotros no podemos vivir con Jesús en base a lo buenos que somos o lo malos que somos. No podemos. Eso no funciona. Dios nos bendice, según el Nuevo Testamento, para que nos convirtamos a Él. Les voy a hacer una pregunta y quiero que sean como bien honestos el levantar su mano si les ha pasado. ¿Cuántos les ha pasado esto? Han metido la pata, pero así hasta el fondo, mal. Y justo después Dios los bendice. ¿Les ha pasado a alguien así? ¿Una cosa así? ¿Sí? Han metido la gamba así mal y Dios te bendice. Y es como, ¡oh! Como que no lo merezco, Señor. No lo merezco. ¿A alguien le ha pasado que ha pasado tiempo así en una mala actitud, sin leer la Biblia, sin orar, y Dios le ha mandado una bendición? ¿A alguien le ha pasado? A mí sí. Él conoce nuestros defectos. Sin embargo, Él nos ama. Él conoce nuestros defectos. Nuestros defectos más inexcusables. Sin embargo, Él nos ama y nos bendice. ¿Saben qué? Un pastor amigo que se llama Enrique Bremer, con él tradujimos esta canción de la gloriosa cruz. Él dice esto, dice, ¿sabes qué? Cuando Dios te bendice, no pienses que es por ti. Es más, cuando Dios te bendice, teme. Teme. Porque en realidad es un regalo de su soberanía. El hecho de que Él te bendiga, a pesar de que a veces andáis, pero por las tortillas, con Él. Teme. Muchas veces las bendiciones de Dios son las que más nos humillan, más que la condenación. Porque a veces Dios nos bendice a pesar de que nosotros ni siquiera estamos ahí con Él. Y cuando tú te das cuenta de eso, te humilla. Teme. Teme. Temor reverente. Es como, Señor, yo no merezco esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro, después de que Jesús fue enterrado, le dijo a los otros discípulos, le dijo, ¿saben qué? Me voy a pescar. Ya. Se acabó. Me voy a pescar. Y estaba ahí tratando de pescar y pescó y trató de pescar y no pasaba nada. Y Jesús le dice, de repente desde la orilla aparece, ¡eh! ¿Cómo está la pesca? Y Pedro ahí tratando de pescar. ¿Qué pesca? ¿Cuál pesca? Y le dice, y esto tiene que haber sido muy conocido para él, echa la red a la derecha. Y al sacar de nuevo la misma pesca, yo creo que miró al Felipe, no sé quién estaría ahí, al lado de él, y le dice, no lo quiero ni mirar. Él le había dado la espalda, lo había negado. Más encima se fue a pescar, ya se olvidó el ministerio, ya quiere ser pastor, ya, chao. Y de nuevo hizo ese tremendo milagro. Yo, si hubiese sido Pedro, yo hubiese dicho, Felipe, ¿quién es el que está ahí? ¿Que nos está gritando? No sé, míralo bien, capaz que tiene unos hoyitos en las manos, un agujerito aquí. Dice la Biblia que cuando se dio cuenta de que Jesús había bendecido a Pedro, dice que se tiró al agua y se fue nadando hasta la orilla a encontrarse con Él. Porque Dios no nos bendice porque somos buenos. Dios nos bendice porque Él nos ama. Y si Dios te bendice, teme.
¿Y qué es temer? No es tenerle miedo, es acércate a Él. Él te busca. Él me busca. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Pasaban tiempo con Él, en todos lados. Y ahí los moldeaba. Una y otra vez, una y otra vez. Cuando uno ve esta imagen de Pedro, vemos que Jesús conocía sus pecados más inexcusables. Y sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de que Él le dio la espalda, Jesús lo bendijo. Y saben, eso me da esperanza. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Tenemos esperanza. Dile al que está al lado, hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti. Amigo, hay esperanza para ti. Janet, hay esperanza para ti. Alina, hay esperanza para ti. Venga. Sabes que mientras miro estos tres niveles de cercanía con Jesús, siento que el Espíritu Santo me está diciendo que hay un puente de pasada de un nivel a otro. Y es lo que quiero compartirles. Creo que el Señor nos está diciendo que el puente de pasar desde la multitud hacia alguien que responda al llamado es tu compromiso. Decir ya, ok, yo te voy a seguir, Señor. Pero no basta con tu compromiso, decir yo te voy a seguir, Señor, yo voy a estar donde tú estás, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. El que quiere pasar del llamado al discipulado, el que quiere pasar del que respondió positivamente al llamado de Jesús y convertirse en su discípulo, tiene que caminar el puente de la renuncia. Hay cosas a las que vas a tener que renunciar para convertirte en discípulo de Jesús. Hay cosas con las que te vas a tener que comprometer si eres multitud y quieres convertirte en alguien que ha sido llamado y ha respondido al llamado. Sabes que el corazón de Jesús es ser cercano contigo, amigo contigo, íntimo contigo, contarte los secretos de su corazón. Pero Él no te va a poder contar los secretos de su corazón cuando te relacionas con Él desde la multitud. Tú no le cuentas los secretos a nadie, a alguien que no conoces, ¿o sí? Es súper imprudente contarle cosas íntimas a alguien a quien no conoces. Lo mismo pasa contigo. Si tú quieres que Jesús te cuente los susurros de su corazón, los anhelos de su corazón, los planes de su corazón, tienes que estar pegadito al corazón de Jesús. Y eso necesita renuncia. Hay cosas a las que tú y yo debemos dejar de hacer, prioridades que cambiar para convertirnos en sus discípulos. Conozco mucha gente que ha dejado sus profesiones. Con esto quiero decir a los jóvenes, chiquillos, esta iglesia, la Viña, no los invita a ustedes a no estudiar una profesión en la universidad. Es más, estudien en la universidad. Pero cuando Dios te pida tu carrera, tu formación y el sueldo de 2 o 3 millones que te van a pagar porque tú vas a ser un excelente profesional, ahí es relevante para el reino. Porque Dios va a pedir lo que Él depositó en ti para que lo uses para su reino. Pero tienes que estar preparado. Y yo tomo honra en esto y conozco muchos pastores y pastoras en la iglesia La Viña, en tu iglesia, que han dejado sus carreras. Han dejado todo por seguir al Señor. Ustedes conocen a pastores que son abogados, a pastores que son ingenieros, a pastores que son arquitectos, a muchos pastores, sus esposas que son profesoras, que son enfermeras, que son todo tipo de carreras. Han dejado sus carreras por el ministerio. El ser discípulos y convertirte en alguien que tiene relevancia en el reino de Dios siempre tiene un precio. Y no solamente significa que vas a ser pastor o vas a ser un misionero. Este costo tiene que ver con
que vas a ser alguien que puede bendecir desde donde tú estás con lo que Dios te dio al reino. Los discípulos son los que pueden realmente hacer las obras de Jesús. Así que les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar. Esta semana que viene iniciamos grupos pequeños de discipulado. Pero es más que solo hacer una lección. Es más que solo llenar un cuaderno. Es tu decisión de dejarte moldear. Es mi decisión de dejarme moldear. De dejar que Él haga lo que quiere hacer contigo y conmigo. Les voy a pedir que oremos, por favor. Espíritu Santo, yo te pido que tú derribes todas las barreras de nuestro corazón para no ofrecerte resistencia. Porque un discípulo no ofrece resistencia. Si ese es tu deseo, no ofrecerle resistencia al Señor, yo te voy a pedir que vengas aquí adelante y se lo digas a Él. Díselo a Él. Ven aquí adelante. Dile: Señor, yo no te quiero ofrecer resistencia. Cualquiera que sea mi resistencia, yo no te la quiero ofrecer, Señor. No quiero resistir a ti. Ven, ven. Si ese es tu deseo, ven. Ven. Dile: Señor, yo quiero que tú encuentres un terreno llano en mí. No quiero resistirte, Dios. Que cuando tú digas sí, yo diga sí. Que cuando tú digas no, yo diga no.